Buenas tardes, hermanos. Es un privilegio muy grande para mí que el pastor me haya pedido poder compartir con ustedes en esta tarde esta serie de las señales de los tiempos del fin, y le doy muchas gracias a Dios por esta hermosa oportunidad que me permite compartir la palabra con ustedes en este domingo. Pero ¿qué les parece si oramos y ponemos en las manos del Señor esta palabra que vamos a recibir hoy y el resto de la programación? Así que los invito a inclinar sus rostros y en reverencia vamos a orar a nuestro Dios. Oremos. Padre Santo, Señor, en esta hora alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias porque eres bueno, porque eres grande, porque eres todopoderoso, Señor, y queremos poner en tus manos en esta hora, Padre Santo, la palabra que vamos a compartir, la palabra, Señor, que tu Espíritu Santo nos trae para redarguir nuestros corazones, para hablar a nuestra necesidad, Señor, para confortar nuestros corazones, Padre, y te pedimos, Señor, que tú quites de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor, cualquier obstáculo para que esta palabra pueda ser recibida de la forma que tú quieres, Señor. Te alabamos, te bendecimos, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a continuar con esta serie, las señales de los tiempos. Sabemos que estamos viviendo en tiempos difíciles, en tiempos convulsionados, y este tiempo es muy curioso porque las personas empiezan a plantearse preguntas que en otros momentos no se plantean. Por ejemplo, ¿voy a morir? ¿De dónde vengo? ¿Qué hay más allá? Especialmente ahora que estamos hablando de muertes, de pandemia, de crisis económica. Entonces el ser humano, no todos, pero sí muchos, se plantea la idea de la muerte. Y Dios utiliza estos tiempos para que saquemos nuestra mira de las cosas terrenales, de las cosas pasajeras, de las cosas superficiales, y podamos poner nuestra mira en las cosas eternas, y esto es su voluntad. Entonces, el ser humano de repente se da cuenta que es un ser finito, que no es todopoderoso, que no puede hacer todo, que no puede lograr todo, que tiene una capacidad limitada y que tiene una vida frágil y limitada como la tenemos todos. Últimamente, con esta pandemia que se ha declarado a principios de este año y las informaciones sobre contagios, sobre los problemas que tienen los gobiernos con sus economías, las cifras de los muertos, etcétera, muchas personas han buscado acercarse a Dios. Han buscado una iglesia, han buscado un pastor, han buscado algún hermano o hermana en la fe, alguna palabra de ánimo, de esperanza, para poder sobrellevar y para poder alimentar su alma en estos tiempos difíciles. Y es por esto que dentro de esta serie de mensajes, Evidencias del Reino, vamos a dedicar y estamos dedicando unos cuantos domingos para esta miniserie que se llama Las señales del fin. Pero antes de entrar de lleno con el tema, queremos establecer unos fundamentos y principios para una correcta interpretación de esta serie, para que podamos atravesar todo este tiempo de una manera saludable, intelectual y espiritualmente. ¿Cuál es el primer propósito o el primer fundamento? Bueno, debemos ver la historia de la forma que Dios la ve. El propósito de esta serie no es construir un calendario o una cronología profética detallada con fechas determinadas acerca de los eventos, sino que queremos formar y desarrollar una determinación, una actitud y una responsabilidad sobre la palabra que se nos ha revelado.
que tengamos una perspectiva correcta del futuro para que esto nos instruya a vivir como Dios quiere que vivamos ahora en el presente. El segundo propósito o la segunda base son las posiciones doctrinales. Sabemos que dentro de los mismos cristianos y estudiosos de la Biblia hay diferentes interpretaciones sobre el orden de los eventos que están narrados en la palabra de Dios. Nuestra posición en la Iglesia La Roca, del pastor Peter y de mí, nuestra posición es no dogmática. ¿Sí? Creemos que con respecto a la secuencia de los eventos que se narran en la Biblia, se puede encontrar base para sustentar muchas de las posturas que los teólogos han escrito. Por eso no vamos a dar lugar a especulaciones de tiempo, de eventos específicos a lo largo de la historia de la humanidad, y menos si no están narrados en la palabra de Dios. El tercer fundamento o principio en esta serie es saber que lo que estamos brindando a ustedes a través de esta transmisión es para entender la revelación que ya está en la palabra de Dios. No vamos a compartir con ustedes y no vamos a enseñarle a la iglesia y a aquellos amigos que nos escuchan algo que esté por fuera de lo que Dios nos ha revelado en su palabra, porque en ese caso estaríamos enseñando herejías. En ese caso seríamos falsos maestros y falsos profetas. Pero sí sabemos que necesitamos profundizar en todos los textos proféticos con la ayuda del Espíritu Santo, que es nuestro maestro. Y para ello vamos a consultar múltiples escrituras de la palabra de Dios, teniendo una apertura intelectual, pero sobre todo una apertura y una disposición espiritual. Y el último principio, antes de entrar de lleno con el tema de hoy, es que el Evangelio es esperanza. El Evangelio es buenas nuevas, y aunque mucho de lo que está revelado muestra un panorama catastrófico y dramático, en muchos versículos también vamos a ver la esperanza del Evangelio, la confianza que tenemos en el Señor y la protección que viene de nuestro Padre Celestial. ¿Para quiénes? Para los que creen y obedecen las palabras del Señor. Entonces, una vez habiendo establecido estos principios y esta base en la cual vamos a fundamentar esta serie, vamos a ir con una pregunta. La primera pregunta de este día. ¿Dónde encontramos referencias bíblicas sobre la venida del Señor y el final de los tiempos? Que es un poco la pregunta introductoria que hizo el pastor hoy. Bueno, ya hemos hablado los domingos anteriores sobre la certeza de la venida del Señor en varios pasajes de la Escritura, y ya el pastor nos ha estado explicando acerca de este tema. Pero bueno, podemos ver que en los profetas del Antiguo Testamento, en Isaías, en Ezequiel, en Zacarías, en los Evangelios, y en el Nuevo Testamento, por supuesto, los Evangelios, las cartas, y en el Apocalipsis vamos a encontrar mucha referencia y mucha profecía acerca de estos eventos. Ahora, un libro fundamental para entender todas las profecías sobre estos asuntos es la escatología del profeta Daniel en el Antiguo Testamento. Así que los invito, espero que todos estén escuchando esta transmisión con sus Biblias como buenos estudiantes de la palabra, y vamos a ir al libro de Hechos en el Nuevo Testamento. Después de los Evangelios encontramos el libro de los Hechos. Y vamos a ir al capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 9 al versículo 11.
Y dice así, está hablando el Señor Jesús, dice, el versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, es decir, el Señor Jesús, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Jesús se iba, que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. ¿Qué son estos varones? Ángeles del Señor. Versículo 11, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces vemos que los mismos discípulos recibieron de parte de los ángeles del Señor una confirmación precisa de que así como ellos veían subir a Jesús en el cielo, de esa misma forma lo iban a ver regresar al Señor Jesús. Y esa es una referencia del Nuevo Testamento, pero ahora los invito al libro que mencioné recién de Daniel, del profeta Daniel. No podemos estudiar profecía bíblica si no estudiamos al profeta Daniel. Él tiene una profecía muy extensa de parte del Señor y muy rica, con muchos detalles, y es fundamental para entender el resto de la profecía relacionada con los tiempos del fin y, por supuesto, el Apocalipsis. Vamos a ir a Daniel, capítulo 12. Quizás si tú nunca has estudiado profecía bíblica o nunca has consultado o meditado en el libro de Daniel, el vocabulario, las expresiones de este libro, de esta profecía, te suenen extrañas. Quizás te parezcan confusas, pero no te preocupes que el Espíritu Santo nos va a ayudar para poder entender lo que el Señor quiere que entendamos. Daniel capítulo 12, del versículo 1 al versículo 4, dice así: en aquel tiempo, está hablando de los tiempos del fin, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo de todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos, versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Bueno, entonces acá podemos ver una referencia mucho más compleja de ese tiempo del fin, relacionado, por supuesto, con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Daniel no logró comprender en profundidad todo el contenido de esta profecía que se le fue entregada. Es más, en algunos versículos él dice: estoy confundido, se sentía mal, se sentía como que tenía un ataque de pánico porque ni él comprendía la palabra que le había sido revelada. Por eso es curioso lo que dice el versículo 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin.
¿sí? Esta profecía ha estado cerrada, ¿sí? En un sentido figurativo, hasta este tiempo. Y cada vez el Señor va dando más iluminación acerca de lo que Él le dijo a Daniel. Ahora podemos tener un entendimiento mucho más profundo y mucho más claro y mucho más evidencial acerca de las profecías que le fueron dadas a Daniel y a otros profetas del Antiguo Testamento. Muy bien. Otra pregunta sería, ¿en qué pasajes habló el mismo Jesús de los eventos finales? Bueno, en varias ocasiones, pero el discurso más largo y completo del Señor Jesús acerca del final de los tiempos y de su venida es el discurso del Monte de los Olivos. Seguramente que este sí lo has leído o lo has estudiado en alguna ocasión. Se le llama el Sermón del Monte, es el discurso más largo también del Señor y el que tiene más contenido profético, no solo de su segunda venida, sino de toda la profecía que el Señor Jesucristo nos reveló. Y es la profecía más extensa del Nuevo Testamento, aparte del libro de Apocalipsis. Entonces, vamos a ver 3 capítulos bases de referencia para estos estudios. Hoy vamos a hablar de Mateo 24, pero también este discurso del Señor está en Marcos 13 y en Lucas 21, ¿sí? Pero hoy solo vamos a trabajar Mateo 24. Son pasajes muy complejos y son pasajes también que crean controversia, como dije al principio, entre los teólogos en cuanto al orden de los eventos que el Señor Jesús menciona allí. Pero nosotros lo vamos a estudiar, como dije, con una apertura espiritual y con los fundamentos y el marco que yo di en la introducción en este día. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, que la intención de Jesús en este discurso y en general de la Biblia entera no es satisfacer tu curiosidad. Hay mucha gente que se acerca al Evangelio o se acerca a las clases de discipulado o se acerca a la palabra de Dios con las intenciones equivocadas, porque lo único que esa persona pretende es satisfacer su curiosidad. Y entonces empieza a interesarse más por lo místico, por fechas, por especulaciones de los eventos y no realmente por esa preparación que el Señor quiere que tengamos, como vamos a leer, que Él nos dice, velad y orad y estén alertas para vivir en santidad y obedeciendo a Dios ahora en el presente. Así que si tu motivación en seguir esta serie es solamente satisfacer tu curiosidad acerca de cuándo va a ser el fin del mundo, si Nostradamus tenía razón, si el calendario maya estaba en lo correcto, si los egipcios lo que escribieron coincide con lo que dice la palabra, bueno, te invitamos a que revises esa motivación para que podamos entender bien la palabra del Señor. Vamos a leer brevemente el contexto de este capítulo 24 de Mateo, que es, por supuesto, el capítulo 23, y vamos a leer versículo 37, 38 y 39, ¿sí? Mateo 23, versículo 37, 38 y 39. Esta es una profecía que dio el Señor Jesús sobre Israel, ¿sí? Sobre Israel y su templo. Dice así el versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos
como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Sí? Entonces Jerusalén recibe este juicio de parte del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, dice la Biblia, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y hasta ahora muchos del pueblo judío siguen esperando al Mesías prometido y anunciado en los evangelios. Y no quieren ver y no quieren reconocer que Jesús fue ese regalo, esa promesa y ese Mesías anunciado. Pero por otro lado, hay muchas personas que sí hemos reconocido que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Mesías anunciado y le amamos y le servimos y adoramos a Él. Pero en esta ocasión no es el caso de Jerusalén. Inclusive el Señor dice, matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Entonces, ahora viene el juicio, la profecía del Señor. He aquí, vuestra casa, fíjense que ya no dice mi casa, sí, dice vuestra casa, os es dejada desierta. ¿Qué significa en el texto original la palabra desierta? Vuestra casa es dejada en calamidad. Vuestra casa es dejada en una ruina total. Y el 39 dice, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta, ¿sí? Es decir, que sí lo iban a ver, pero dicen, no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor Jesús. Es decir, hasta que una serie de eventos se cumplan y finalmente el pueblo de Israel reconozca a Jesucristo, nuestro Señor, como el Mesías de parte de Dios. Entonces anuncia Él su venida mesiánica. Muy bien, vamos a continuar con la lectura. Mateo 24, que es, como les dije, el capítulo que vamos a trabajar hoy. Mateo 24 y vamos a continuar con el versículo 1 y 2. Dice así, cuando Jesús salió del templo, ¿por qué? Porque Él había estado en el templo enseñando, y más que enseñando, discutiendo con los religiosos de la época, que le hacían un montón de cuestionamientos, no con un interés genuino de aprender de cosas espirituales, sino para hacerle caer. Entonces sale Jesús del templo, el versículo 1 del capítulo 24 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Sí? De acá vamos a sacar una enseñanza rápida y práctica. Sale Jesús del templo y salen los discípulos del templo. Es bueno estar donde Jesús está. Y es más bueno salir de donde Jesús se retira. Pero por alguna cuestión a veces muchas personas hacen lo opuesto, ¿sí? Entonces cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Por qué? Porque él acababa de proferir un juicio de maldición catastrófico, de ruina total, sobre ese templo majestuoso, el templo de Jerusalén. Si tú te has interesado alguna vez por la historia de esa época y de este templo o del pueblo judío,
sabrás que no había en esa época una construcción que se comparara con el templo de Jerusalén. Era imponente, era majestuoso, estaba bañado en oro, decoradas sus paredes con mármol puro, blanco, muy, muy fino. Era imponente. Muchos historiadores describen la belleza y el lujo de este templo, que sabemos que no es el que construyó Salomón porque se fue destruido, pero este templo había sido restaurado por Herodes. Y para los discípulos, al escuchar estas palabras de Jesús, les era imposible imaginarse que ese orgullo nacional y religioso que tenía Israel pudiera ser destruido. ¿Sí? Si tú has viajado a Tierra Santa, sabrás que se encuentra en un monte, arriba, en una colina, y tiene unas murallas de contención impresionantes. Puedes averiguar el tamaño de estas murallas, puedes averiguar y estudiar en la palabra y a través de historiadores no bíblicos, no cristianos, las dimensiones y las características y la suntuosidad de este templo. Entonces, para los discípulos, cuando escucharon esto, era imposible para ellos que semejante construcción fuese destruida. Muy bien, ¿cómo podemos nosotros entender esto con un ejemplo de nuestro tiempo? Por ejemplo, nos podemos trasladar al año 2001. Todo el mundo sabe que hubo una tragedia, sí, en las Torres Gemelas, en Nueva York, en Estados Unidos. Entonces supongamos que alguien, un profeta, un religioso o cualquier persona, viene y dice, ¿saben qué? Estas torres pronto van a caer. No solo que van a caer, sino que no va a quedar nada. Todo va a quedar reducido a cenizas. ¿Ustedes creen, sí, que las personas podrían llegar a creer eso con la majestuosidad también que tenían las Torres Gemelas? Es poco probable, o quizás el 99% de las personas no lo hubieran creído y no lo hubieran tomado por cierto. Otro ejemplo que podemos entender nosotros más cercano a nuestro tiempo es el Titanic. ¿Sí? Un crucero, un barco de lujo para la época con unas dimensiones increíbles, majestuoso, una madera preciosa, su vajilla, su menú, la ruta que iba a hacer no era tampoco para cualquier ciudadano común. ¿Quién iba a pensar, empezando desde el ingeniero que lo diseñó, que iba a durar pocas horas? Y todos sabemos lo que ocurrió luego. Entonces, ese mismo escenario ahora nos trasladamos con los discípulos, cuando el Señor dijo, no va a quedar nada. Esto va a ser ruina total, va a ser una devastación total. En la mente de los discípulos era algo imposible de creer. Vamos a continuar con la lectura y vamos a ir al versículo número 2 de Mateo 24. Dice, respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? Refiriéndose al templo. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, cuando están mirando el templo y los discípulos no pueden creer, el Señor reafirma la profecía y el juicio que Él ya había emitido contra Jerusalén y contra ese templo. Si leemos Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículo 1, dice, los discípulos le dicen a Jesús, mira maestro, qué piedras y qué edificios. Quizás en la mente de los discípulos estaban diciendo, el Señor se confundió, el maestro se perdió un poquito porque ¿cómo
qué piedras, qué edificios, qué construcción. Vayan a Marcos capítulo 13, versículo 1 y van a encontrar esta referencia. ¿Cómo el maestro está diciendo que esto va a ser destruido? ¿Sí? Pero el Señor no se deja guiar por lo exterior, cuando lo interior está lejos de Él. Él no se fijó en las piedras, en los edificios. Él no dijo, bueno, pensándolo bien, no lo voy a destruir, tienen razón, esto es muy valioso, ha costado mucho sufrimiento, mucho trabajo, mucho dinero, no lo voy a destruir. No, la profecía ya estaba emitida y él no le dio importancia a lo que los discípulos sí le estaban dando importancia porque no habían entendido. Entonces el Señor dice, ¿ven todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribado. Jesús, como ustedes saben, había llorado anteriormente por la dureza del corazón de las personas de la ciudad. Se había lamentado al ver que su pueblo no le había reconocido y no le había recibido. Y sabemos, por supuesto, que como muestra de su amor, Él sufrió hasta la muerte por las almas y por nuestro pecado. Pero no se conmovió por la ostentacidad que los discípulos querían que el Señor se retractara y que le estaban mostrando en ese momento. Ahora, mucha gente llora y se rasga las vestiduras por las cosas materiales. Eso lo vemos a diario, lo vemos en los noticieros, cuando escuchamos historias de grande gente que ha perdido o que está por perder o que está especulando con los valores, con el dólar, con la moneda de tu país, ¿sí? Y llora la gente y se amarga y se preocupa y hasta se suicida por lo material, por las cosas vanas, por lo efímero, pero no se conmueven ante las cosas espirituales o al ser confrontados con el Evangelio, con la palabra de Dios y con la necesidad de un Dios. Por eso el Señor dice, tengo que sacar ese corazón de piedra y poner un corazón de carne. Muy bien, la expresión piedra sobre piedra que dice el versículo 2, ya mencioné recién, significa ruina total. ¿Sí? Y va a ser la evidencia del juicio de Dios sobre Jerusalén. Pensemos que donde queda algo más o menos en pie, quizá todavía hay alguna esperanza de restauración. Pero ¿qué esperanza puede haber donde no queda más que escombros, donde no queda piedra sobre piedra, donde solo queda ruina total? ¿Qué esperanza puede haber sobre ello? Y lo mismo, lamentablemente, pasa en muchas vidas, en muchas familias, en muchos matrimonios, hasta que no reconozcamos la ruina espiritual en la que hemos caído por causa del pecado, por causa de darle la espalda a Dios, por causa de desobedecer sus mandamientos y sus ordenanzas. Entonces no podremos experimentar la salvación del Señor y una restauración total de nuestras vidas. Y a veces Dios tiene que provocar estos terremotos y estos cataclismos en la vida de las personas para que esas personas miren a lo más importante, para que esas personas saquen la mira de las cosas terrenales, de las cosas materiales, de las cosas pasajeras y pongamos nuestra atención en su reino. Por eso estamos estudiando las evidencias del reino. Llevamos más de un mes, creo que 2 meses, estudiando las evidencias del reino. ¿Cuántas más evidencias necesitas para sacar tus ojos de lo terrenal, de lo inmediato y buscar ese reino de Dios? La palabra dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura.
pero nosotros buscamos las añadiduras y al final, si me queda tiempo, el reino. Entonces hemos invertido las matemáticas de Dios. Vamos a continuar con la lectura. Mateo 24, capítulo 3. Y cuando estaba él sentado en el monte de los olivos, o sea Jesús, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Bueno, acá entramos en uno de los puntos controversiales que yo mencioné al principio. Algunos teólogos ven esto como una sola pregunta, ¿sí? ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Otros teólogos ven dos preguntas: ¿cuándo y qué? Y otros teólogos ven tres preguntas: ¿cuándo y qué señales del fin del siglo y de tu venida? Nosotros vamos a tomar dos preguntas, ¿sí?, sobre este cuestionamiento que le hacen los discípulos al Señor Jesús después del juicio tan grande que Él ha emitido. La primera es ¿cuándo?, que se refiere a una fecha exacta. Y la segunda es ¿qué? ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Si tú estás esperando que yo te diga cuándo, bueno, estás en el canal equivocado, estás en la transmisión equivocada y en la iglesia equivocada, porque un buen maestro de la palabra, un buen pastor, un buen profeta, no puede establecer una fecha precisa. ¿Por qué? Porque la Biblia no la da. Tú puedes hacer todas las conjeturas, las especulaciones, las matemáticas, las tablas, las comparaciones, los números que quieras, pero no puedes osar, y nadie puede osar, hablando por el Espíritu Santo, en dar una fecha exacta. Hace creo que 2 domingos el pastor nos daba algunos ejemplos de personas que sí dijeron: tal día de octubre, de noviembre, de septiembre, de febrero, es el fin del mundo. Y lo curioso no es que la gente lo diga, porque en definitiva uno, dentro de todo, puede decir lo que quiera, ¿no? Lo curioso es que tienen muchos seguidores y mucha gente, por desconocimiento de la palabra y sin la guía del Espíritu Santo, creen esas mentiras y esas herejías. Entonces, nadie que venga de parte de Dios puede decir cuándo, puede decir una fecha real, precisa en el calendario. Pero sí, el Señor nos va a detallar en estos pasajes y en otros que vamos a ver en los siguientes domingos, si el Señor lo permite, que es acerca de las señales, el qué. Volvamos al versículo. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ustedes saben que la Biblia no ha sido escrita en las lenguas modernas. En este caso, obviamente no ha sido escrita en español. Entonces, algunas palabras, algunas frases, para entenderlas tenemos que recurrir obligadamente a los textos originales, ¿sí?, y al significado en el idioma en el cual fue escrito. En este caso, la palabra venida es la palabra parousia. Parousia en griego quiere decir una aparición plena en su reino, una aparición en todo su esplendor como rey. Entonces, cuando los discípulos le dicen al Señor Jesús: ¿qué señal habrá de tu venida?, le dicen: ¿qué señal habrá de esa parousia, es decir, de tu aparición plena en tu reino? Y
le dicen del fin del siglo. Fin del siglo en el idioma original es Sunteleia Aionos. Sunteleia significa un final completo, un fin de todo. Para la mentalidad judía, el fin del mundo, el juicio final. Y Aionos significa era y siglo. Entonces, Sunteleia Aionos, que es lo que se ha traducido acá, del final del siglo, hace referencia a lo que nosotros llamamos el fin del mundo. ¿Sí? Entonces los discípulos quieren saber cuándo, refiriéndose a una fecha precisa, el Señor no les va a conceder responderles esta pregunta, pero sí les va a hablar extensamente acerca de él, ¿qué? De esas señales que van a ocurrir. Tenemos que entender que muchas cosas tienen que suceder, o tenían que suceder entre ese primer evento que fue la destrucción del templo y de Jerusalén y los otros eventos que vamos a ver a continuación y los próximos domingos, ¿sí? Tenía que haber un espacio de tiempo. De hecho, sabemos que lo hubo. ¿Por qué? Porque la destrucción del templo y de Jerusalén ocurrió en el año 70 después de Cristo. Y les voy a leer rápidamente un párrafo de un historiador que lo narra de esta manera. Dice: el emperador Tito Flavio, quien era hijo del emperador Vespasiano, invadió Jerusalén y el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Lo curioso es que el mismo Tito, o sea, este emperador, había dado órdenes que no tocaran el templo. Él lo quería preservar. Pero a uno de sus soldados se le ocurrió tirar una tea encendida y el templo comenzó a arder de una manera devastadora. Otros historiadores narran que más de 1 millón de judíos murió en este evento. Y los que sobrevivieron fueron llevados cautivos, vendidos como esclavos, otros fueron entregados a las fieras del circo romano y esparcidos por toda la tierra. De esa época arranca la dispersión de los judíos, o lo que se llama la diáspora judía. Y a esto se refería Jesús cuando dijo: vuestra casa quedará desierta. Vuestra casa quedará desierta. Es decir, que esto ya se cumplió. La destrucción de Jerusalén, la destrucción de ese templo, que no iba a quedar piedra sobre piedra, ya se cumplió. Pero volviendo a Mateo 24:3, tenemos que entender que Jesús, en vez de darles una fecha precisa, va a hacer énfasis y va a empezar a explicar acerca de las señales. ¿Y qué es lo primero que el Señor Jesús les dice? Versículo 4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Una pregunta fácil. ¿Cuál entonces es la primera señal? La venida de ¿qué? De engañadores. Esa es la primera señal. De falsos cristos, de falsos maestros, de falsos profetas. Por eso el Señor dice: mirad que nadie os engañe, porque, versículo 5, vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces nos da una advertencia el Señor, pero a continuación empieza a describir un tiempo futuro que no está relacionado con la destrucción del templo. Versículos 5 al 8. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces, hermanos, tenemos que cambiar nuestra perspectiva de los eventos que están proliferando a nuestro alrededor, ¿sí? Y que han acaecido a lo largo de la historia,
Porque acá el Señor nos dice, no es el fin. Por el contrario, ¿qué es? ¿Cuál es la palabra que ustedes ven ahí? ¿Sí? Dice, porque se levantará nación contra nación, versículo 7, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. No es el fin. Una guerra no es el fin. Una pandemia no es el fin. Una crisis económica de una nación o de todo un territorio no es el fin. Por el contrario, el Señor dice, es principio. Esa palabra principio de dolores es la misma que se usa para describir los dolores de partos. Es la palabra odín, odín en el griego. Vamos a ir rápidamente a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Ya el pastor había estado tomando Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, que también habla de estos eventos, y continúa en el capítulo 5. Del 1 al 3 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces, relacionando los versículos del 5 al 8 con Primera de Tesalonicenses 5, podemos ver que el fin no va a venir de manera repentina, sino que están estas señales que el Señor nos ha dejado de advertencia. ¿Para qué? ¿Para satisfacer tu curiosidad? No, para que estemos preparados, velando, orando, obedeciendo y cuidando nuestra santidad. Entonces fíjense que en los dos pasajes que hablan del mismo tema usa esta palabra odín, que se refiere a los dolores de parto. ¿Cómo viene un parto? Bueno, las mamás y los papás saben, ¿no es cierto?, que entre que empiezan las contracciones y la dilatación pueden pasar muchas horas y a veces días, y el bebé no ha nacido. ¿Por qué? Porque eso es la preparación física para la culminación que es el parto. Por eso el Señor en su sabiduría usa esta figura y esta palabra. Las catástrofes, los cataclismos, las muertes, las guerras, las pandemias, las plagas, etcétera, son el principio de dolores. Cerca ya del momento de dar a luz, de que el bebé va a nacer, esas contracciones son más seguidas. Yo me acuerdo en el monitor, y siempre nos reíamos con Peter, porque en el monitor primero las contracciones eran como unos pequeños montes, y ya cuando iban a nacer mis niñas parecían el Everest, porque eran unos picos elevados que se salían de las franjas en el monitor, ¿sí? Entonces, estas catástrofes y todas estas cuestiones dramáticas que pasan en el mundo son principio de dolores, no es el fin. Pero a medida que estos sucesos empiezan a acercarse uno del otro, a multiplicarse y en muchos lugares al mismo tiempo, entonces nosotros tenemos que estar alertas sabiendo que ya el bebé va a nacer, que la venida del Señor está a las puertas. Muchas cosas han ocurrido a lo largo de la historia, muchas cosas dramáticas, tristes, y podemos recordar grandes tragedias alrededor del mundo y algunas tragedias naturales en tu propio país también que puedas recordar, ya sean naturales o provocadas por el hombre, pero no ha sido el fin, no ha sido el fin. Entonces tenemos que estar
alertas. Este es el propósito, como dijimos al principio, de estudiar las profecías, de que estemos alertas. Muy bien, ¿cuáles son las señales más concretas y más específicas que se van a ver a las puertas de la venida inminente del Señor? Mateo 24:5, volvamos rápidamente a Mateo y ya vamos terminando. Mateo 24:15. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Abominación desoladora. Esto habla de la presencia y del trabajo y de la estrategia de un personaje que vamos a estudiar pronto, que es el anticristo. ¿A dónde está esto? En Daniel, en el Antiguo Testamento, capítulo 9, versículos 24 al 27. Y quizás, como dije al principio, estas palabras no las vas a entender, el vocabulario profético es un poco complicado, pero si sigues esta serie, el Espíritu Santo nos va a revelar su significado. Dice así, Daniel 9, del 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Obviamente, hoy no vamos a poder abarcar la explicación teológica, ¿no es cierto?, y doctrinal de estos versículos, pero sí lo vamos a hacer más adelante. Entonces vamos a ir ahora a Mateo 24, versículo 21. Seguimos en el mismo capítulo de Mateo y dice el Señor, porque habrá entonces gran tribulación, megadislipsis, es la palabra en griego, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Va a ser el peor tiempo de la historia, algo nunca visto. Si a ti te parece que ahora, con lo que está pasando con la pandemia, con China, con Estados Unidos, con la crisis en tu propio país, esto ya no da para más, esto va a explotar, aquí no hay nada que hacer. Cuando leemos la profecía del tiempo del fin, dice que este tiempo va a ser el peor de la historia, algo nunca visto. Es el tiempo del juicio de Dios. Y esas mismas expresiones también están en Daniel capítulo 12, versículo 1 y 2. Este tiempo se le denomina la gran tribulación. Una maldad y cataclismos que el mundo jamás ha conocido. En los siguientes domingos vamos a ver las señales astronómicas, señales en el cielo, en el mar, en el reino animal, en el reino mineral. ¿Qué va a pasar con las personas, sí, que estén en este periodo de la gran tribulación? Pero como dije al principio, el Evangelio es buenas nuevas. El Evangelio
es esperanza. Y si tú estás con el Señor, si tú eres un hijo de Dios, el Señor nos dice en Primera de Tesalonicenses, que fue lo que el pastor estuvo trayéndonos la semana pasada, dice: alentaos con estas palabras. Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 18, dice: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esta enseñanza, hermanos y amigos, no es para infundir miedo.